Hola amiguitos, el sábado una amiguita que está en clases de nada sincronizado me invitó. Fue mi primera vez nadar en una piscina de 3 metros. Estaba muy nerviosa, también era pues porque era hondo. Entonces me divertí mucho para mi primera lección y aquí les dejo algunos videos. ¡Chao!